Ya, chicos. Buenas noches. Vamos a empezar con esta pequeña frase que nos menciona: el éxito no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que estás dispuesto a vencer. En esta clase de hoy vamos a hablar sobre el control de electrolitos concentrados y vamos a ver también sobre algunos temas de prevención en caídas, ¿sí? En primera instancia vamos a hablar sobre el control de electrolitos concentrados. ¿Qué son estos electrolitos concentrados? ¿Sí? Los electrolitos concentrados pues son minerales que están presentes en la sangre y otros líquidos corporales que llevan una carga eléctrica, ¿sí? Los electrolitos afectan la cantidad de agua en el cuerpo, la acidez de la sangre, es decir, el pH, la actividad muscular y otros procesos importantes. Por ser estos electrolitos concentrados una medicación de alto riesgo, deberán manejarse como sustancias controladas, deben estar resguardados, etiquetados y clasificados para su fácil identificación, con medidas de seguridad en su almacenamiento y solamente en los servicios autorizados con su respectiva justificación. Los electrolitos concentrados estarán debidamente identificados, tanto con nombre de medicamento, fecha de caducidad y rotulado el alto riesgo, ¿sí? Estos medicamentos, estos electrolitos concentrados, van a estar presentes en las áreas de salud y tienen que estar debidamente etiquetados, ¿sí? Para la administración de estos electrolitos concentrados, se utilizará la bomba de infusión. Todo el personal de enfermería debe estar capacitado en su uso, ¿sí? Y para, pues, su capacitación en este sentido, pues, nosotros vamos a hacerlo en un laboratorio como vamos a utilizar la bomba de infusión, ¿sí? Los electrolitos concentrados que nosotros tenemos y, bueno, en cada área de salud va a existir, va a ser el cloruro de sodio al 20%, que es una solución inyectable, cloruro de potasio al 18,4%, igual solución inyectable, el sulfato de magnesio al 20%, solución inyectable, y gluconato de calcio al 10%, solución inyectable, ¿sí? Estos medicamentos, como yo ya les mencioné, deben estar previamente rotulados, ¿sí? Deben contener todas estas especificaciones, tanto de su fecha de caducidad, deben tener colocado un rótulo que diga alto riesgo, ¿sí? Para nosotros considerar que estos son medicamentos de alto riesgo, ¿sí? Y no son medicamentos que nosotros los vamos a utilizar indiscriminadamente, sino que estos medicamentos nosotros los vamos a usar de acuerdo a la necesidad hospitalaria, ¿sí? Y siempre y cuando estén prescritos por el médico, ¿sí? Generalmente el cloruro de sodio al 20% nosotros lo usamos cuando hay una carencia del sodio, ¿sí? Cuando hay un déficit de los niveles de sodio en el organismo, pues vamos a utilizar el cloruro de sodio al 20%, ¿sí? Esto pues se puede conocer mediante un examen de sangre y podemos ver si existe un déficit de la cantidad de sodio o no. El cloruro de potasio, igual, cuando hay un déficit de lo que es el potasio, también pues lo vamos a administrar, ¿sí? Sulfato de magnesio al 20%, generalmente se lo usa como un laxante osmótico que provocan una diarrea acuosa y hacen vaciar de esa manera el colon, ¿sí? El gluconato de calcio pues también se lo utiliza para tratar osteoporosis, un estudio de tratamiento de la pérdida de hueso y del daño en nervios causados por la quimioterapia, ¿sí? Entonces, eso en ese sentido con los electrolitos concentrados que tenemos aquí, ¿sí? Como ustedes pueden ver, hay una imagen de un antes y un después, ¿sí? Antes, como están rotulados, viene solamente con su presentación normal, la rotulación normal que viene dentro de sus farmacéuticas, pero nosotros en el establecimiento de salud lo vamos a rotular de una manera diferente, en el cual va a constar igual el nombre del medicamento, tiene que decir medicamento de alto riesgo
y también tiene que estar colocado la fecha de caducidad de este medicamento, ¿sí? Todos estos medicamentos se tienen que colocar diluidos, ¿sí? No, estos medicamentos no se pueden administrar así nomás. No lo vamos a administrar directos por la vía intravenosa, solo son diluidos y mediante una bomba de infusión, ¿sí? Porque tienen que ser cantidades exactas que nosotros debemos de enviar hacia el organismo. Entonces, por esa razón utilizamos la bomba de infusión. Aparte que también vamos a utilizar pequeñas cantidades. No vamos a utilizar grandes cantidades como que vamos a pasar en bolo o un goteo rápido. Luego de eso vamos a tener en cuenta. Doctor, una preguntita. Ahí donde dice que son inyectables, pero para poner, mezclar, como usted dijo, con el líquido, no para poner directamente a la vena. Claro, es que es solución inyectable por la presentación del medicamento. Cuando los medicamentos dicen solución inyectable, quiere decir que pues una solución que se puede administrar por la vía intravenosa. Pero obviamente estos electrolitos concentrados debemos de diluirlos. ¿Ya? Luego vamos a las prácticas quirúrgicas seguras, ¿sí? ¿Qué son las prácticas quirúrgicas seguras? Pues son aquellas que tienen como objetivo mejorar la seguridad del paciente durante los procesos quirúrgicos, reduciendo de esta manera el riesgo de error en los pacientes sometidos a estos procedimientos, ¿sí? Para las prácticas quirúrgicas seguras, nosotros vamos a tener 3 momentos, ¿sí? Estos 3 momentos nosotros vamos a ir evaluando mediante un checklist, que es una hoja de verificación de cirugía segura, que todos, ya sea institución pública o privada, deben tener, ¿sí? Para poder realizar la cirugía. Y también obviamente deben tener la hoja de consentimiento informado en el cual debe estar firmado el consentimiento de la persona que va a aceptar la cirugía, ¿sí? Entonces, en esta hoja de cirugía segura, que es como un checklist que yo les voy a mostrar más adelante, ¿sí? Tenemos 3 momentos importantes, lo que es la entrada, la pausa quirúrgica y la salida, ¿sí? La entrada, que es antes de nosotros realizar el procedimiento quirúrgico, con todo el equipo de salud que se va a realizar el procedimiento quirúrgico, en la entrada nosotros tenemos que verificar las siguientes cosas. En primer lugar, verificar identidad del paciente, ¿sí? Verificar el sitio quirúrgico y el procedimiento a realizar. Para, pues, de acuerdo a aquello, nosotros tener el material quirúrgico ya listo, ¿sí? El consentimiento verbal y escrito, un consentimiento informado verbal y escrito del paciente. No solamente nos vamos a dejar llevar porque el paciente diga, sí, yo acepto hacerme tal procedimiento quirúrgico, ¿no? También tenemos que tenerlo como escrito porque eso también es un instrumento legal para nosotros, ¿sí? En el tal caso que la persona no pueda firmar, sí puede firmar un familiar. Luego vemos el control de instrumental anestésico, que todo este instrumental anestésico esté completo, ¿sí? Todas estas cánulas que se vayan a utilizar para lo que es la intubación endotraqueal, pues estén dentro de la esterilidad y también que se encuentren en el quirófano, ¿sí? Igualmente la medicación y el riesgo anestésico, pues que la medicación esté en el coche de medicación que se encuentra en los quirófanos y que también esté dispuesta la medicación, específicamente los anestésicos que utilizan el personal médico. Luego vemos que puede tener el pulso oxímetro, el brazalete para la toma de signos vitales, sí que eso debemos colocar. El cagnógrafo que esté funcionando, ¿sí? El cagnógrafo es el equipo médico que utilizan los anestesiólogos para de esa manera ellos evaluar los niveles de anestesia, ¿sí? Si alguien ha tenido la oportunidad de ir a un quirófano o le han hecho algún procedimiento quirúrgico, ustedes hayan podido visualizar que dentro del quirófano hay un equipo grande, ¿sí?
ahí el anestesiólogo se basa para poder ir introduciendo lo que es la anestesia como tal, ¿sí? En el caso que sean anestesias locales, ¿sí? También tenemos que evaluar el estado de la vía aérea, si hay algún riesgo de aspiración de secreciones, si hay algún riesgo de hemorragias y confirmar reserva de hemoderivados, es decir, que pues en el caso de que el paciente requiera, pues nosotros también tener en cuenta que debemos tener componentes de la sangre disponibles para su uso rápido en el caso de una emergencia, ¿sí? Luego tenemos la pausa quirúrgica, que sería el segundo momento. En esta pausa quirúrgica tiene que ver el momento antes de iniciar ya el procedimiento quirúrgico como tal, ¿sí? Para esto nosotros tenemos que verificar la esterilidad de lo que son el instrumental quirúrgico y también el material blanco. El material blanco quiere decir con el material o el traje quirúrgico que utiliza el personal que va a realizar la cirugía, ¿sí? Entonces tenemos que hacer un recuento de este material para evidenciar que esté completo. Luego se va a hacer la administración de profilaxis antibiótica, que esta pues tiene que ser de acuerdo a lo que ha prescrito el médico, ¿sí? Que incluso esta administración de profilaxis antibiótica se realiza mucho antes del procedimiento quirúrgico como tal, ¿sí? Y luego tenemos el tercer momento, que es la salida. En este tercer momento, pues ya tiene que ver después de lo que es el procedimiento quirúrgico, ¿sí? Incluso se lo realiza antes de poder realizar la sutura completa del paciente, ¿sí? En este sentido, nosotros vamos a hacer un recuento final en material blanco, ¿sí? Las compresas que hayamos utilizado para nosotros poder ir haciendo hemostasia en algunos puntos. Tenemos que ver que las compresas que hayamos utilizado, si utilizamos 10, al final tenemos que tener 10, ¿sí? Porque ha habido casos en que por un mal conteo de este material blanco, sí, han cerrado al paciente, lo han suturado y han dejado dentro algún material quirúrgico o algún material blanco. Entonces, por esa razón, se tiene que hacer un recuento final completo con todo el equipo, ¿sí? Y nosotros más aún. Ya vamos a hablar de lo que es el empaquetamiento del paciente, pues aquí al paciente ya lo vamos a vestir, lo vamos a listar todo, ¿sí? Confirmar el procedimiento realizado, que ya está completo. Clasificar el tipo de herida que tenga el paciente, ¿sí? Si tiene una herida todavía abierta, si tiene valorar qué tipo de herida tiene el paciente, ¿sí? Se hace una toma de muestra en el caso que sea necesario, ¿sí? Para evidenciar si es una muestra anatomopatológica o quiere mandar una muestra a lo que es el Instituto del Cáncer Solca, pues eso ya depende del procedimiento quirúrgico que se realice, ¿sí? Anotar algún problema relacionado con el instrumental y el equipo y pues luego finalmente lo llevamos a nuestro paciente al área de recuperación, ¿sí? Para que posteriormente sea enviado al servicio de salud que sea necesario, ya sea cirugía, clínica u otro servicio, ¿sí? Esos son 3 momentos específicos que nosotros tenemos que tener en cuenta y a continuación tenemos la lista de verificación de cirugía segura, ¿sí? Esta es una lista de verificación del Ministerio de Salud Pública, pero también en lo que son clínicas privadas también tiene que tener esta lista, ¿sí? En el cual aquí van a anotar el establecimiento de salud, nombre del paciente, el número de historia clínica, todos estos datos, ¿sí? Y pues aquí tenemos lo que es la entrada, que es antes de la inducción a la anestesia, la pausa quirúrgica antes de la incisión, la salida antes de que el paciente salga del quirófano, ¿sí? Aquí tenemos que anotar todo y al final va a firmar la enfermera instrumentista, el cirujano y el anestesiólogo, ¿ya? Al final firma todo el equipo que fue partícipe del procedimiento quirúrgico.
¿Tienen alguna pregunta sobre lo que es esta cirugía segura? Sí, la lista de verificación de cirugía segura, sí tenemos siempre que realizarla, siempre se la realiza, ¿sí? Y el personal encargado de realizar esta lista siempre es el personal de enfermería o la persona que está circulando, porque obviamente la enfermera que instrumenta no va a realizar esto, pero si hay una enfermera circulante o una auxiliar circulante, o puede ser también una técnica de enfermera circulante, de acuerdo pues a la necesidad en ese sentido, si la persona que hace la actividad es circular, va a llenar esta hoja de cirugía, ¿sí? Y tiene que tener en cuenta conjuntamente con la enfermera instrumentista el conteo del material blanco, ¿sí? Que sea específico, que las compresas que haya utilizado, ¿sí? Igualmente las pinzas que haya utilizado, al final sean devueltas, ¿sí? Para garantizar que el paciente pues pueda salir sin ningún problema y no pueda tener después algún problema después de algunos días, ¿sí? Entonces por eso es un reconteo. Hay casos de que se han asustado porque han pensado que el paciente se ha quedado con una pinza adentro, pero se les ha caído y no se han percatado. Entonces, por esa razón se hace un recuento. Dígame. Al hablar de material blanco, estamos hablando del paquetito de gasas que se utiliza. Digamos, si utilizamos unas 15 o 20 gasas, como el paquete que lleva. Asimismo, Ajá. deben, en el momento que se las cuenta, deben estar exactamente las que se utilizó. Sí, sí, sí. Sí, porque si no puede ser que yo le haya dejado alguno de estos compresas o gasas dentro del paciente. Entonces, pues yo tengo que, ajá, sí, sí pasa. Y ha pasado, si no se hace un buen reconteo, pasa. Ajá. Le hice una preguntita. Esta lista de verificación de cirugía segura, el formato, ¿se lo aplica primero a la entrada y después, cuando se hace el procedimiento, digamos, se va aplicando los dos ítems? Sí, es que como ustedes pueden ver aquí en la hoja de cirugía segura, la entrada es antes de inducción a la anestesia, es decir, antes que se le coloque la anestesia al paciente, ¿sí? La pausa, eso quiere, incluso antes que llegue el paciente, nosotros ya podemos realizar esto, ¿sí? O cuando el paciente está ya en quirófano, está en el área de recuperación del quirófano y ya va a pasar el quirófano, nosotros podemos hacer toda esta parte de aquí, ¿sí? Luego la pausa quirúrgica, eso sí es antes de la incisión que se realice, ¿sí? Nosotros llegamos, lo que es el médico, se viste, la enfermera instrumentista ya se viste con el equipo quirúrgico estéril, ¿sí? Ellos se visten y nosotros podemos hacer el conteo conjuntamente con la enfermera instrumentista. Nosotros, en ese sentido, y bueno, ya cuando si hacemos la práctica de esto, les puedo indicar que nosotros, como si estamos circulando, debemos tener cuidado de no contaminar el área, ¿sí? Las únicas personas que pueden hacer uso y conteo de este material van a ser las enfermeras instrumentistas. Nosotros solamente si estamos circulando, solamente vamos a anotar, ¿sí? Porque no vamos a contar con un material estéril que nos permite realizar esto, porque yo no puedo instrumentar y a la vez anotar, ¿sí? Porque estaría contaminando y eso no estaría bien. Sería como vedor, más o menos. Ajá. Sí, no solamente la persona que circula, es decir, el circulante es la persona que se va a encargar de lo que es el conteo del material blanco, del material quirúrgico, conjuntamente con la enfermera, no es que lo va a hacer solito, incluso el médico también, ¿sí? Y también se encarga, pues, de al paciente colocar lo que es el pulso oxímetro, el brazalete, colocar alguna medicación que se requiera también mediante la bomba de difusión o también directamente por la vía que esté colocado. Entonces eso puede ser circulante. Y siempre y cuando sin contaminar pues el área. ¿Ya? El material blanco sería, por ejemplo, lo que son sábanas, el material quirúrgico sería lo que es de las pinzas. Piensas, ajá. Sí, sí. El material blanco, como ya les mencioné, pues serían todo esto, lo que es el traje quirúrgico, las compresas, el paquete de gasas, todo eso. Sí, y el material quirúrgico, pues ya es
lo que son pinzas y todo lo que tiene que ver con instrumentos quirúrgicos que se utilizan para los procedimientos, ¿sí? Eso de acuerdo a esta lista de verificación de cirugía segura y siempre tiene que estar lleno, ¿sí? Siempre tiene que estar lleno. No es que lo vamos a llenar al final, sino que debe llenarse en ese momento. Respetando los momentos, obviamente, que están, ¿ya? Luego vamos a hablar de algo importante también, que es la transferencia de información. Esta transferencia de información hace referencia a las situaciones en las que se realiza la transferencia de información, es decir, la información pasa de un área hacia otra, ¿sí? Aquí ya vamos a irles explicando. Los pacientes, cuando esta transferencia de información existe cuando los pacientes necesitan cuidados en otra unidad del mismo establecimiento, ¿sí? Es decir, paciente que está en cirugía, contrajo una enfermedad, ejemplo, neumonía, necesita la atención de medicina interna, entonces va a ser referido al área de medicina interna, al área de clínica. En ese sentido, el paciente puede pasar al área o también se va a hacer la hoja de referencia en el cual el médico internista lo pueda ir a ver en el área de cirugía, ¿sí? Pero igualmente esta información se va a transferir, es decir, la información de cirugía va a pasar a medicina interna para que el médico pueda valorar, ¿sí? Eso prácticamente es la transferencia de información. Lo mismo cuando los pacientes necesitan los cuidados de un nuevo especialista, cuando los pacientes requieren ser trasladados a otra institución, ¿sí? Generalmente cuando son instituciones de institución pública y entre institución pública, sí solicitan algunos el envío de la historia clínica. Ahora se lo puede enviar la historia clínica por algún medio digital. Se lo puede enviar, ¿sí? Y cuando va de una institución pública o privada, pues ahí también el familiar puede solicitar la historia clínica en tal caso que lo requiera y puede llevar esa historia clínica hasta el área privada para que pues ahí también puedan ir evidenciando en los momentos en el que el paciente cómo ha llegado y cómo también está saliendo de la institución pública hacia la privada y también pues el médico pueda valorarlo de acuerdo a eso, ¿sí? Porque ha habido casos que solamente van con la información que tienen en su mente, ¿sí? Y saben que a veces la mente es frágil y los familiares poco reconocen estos términos médicos, solo dicen cosas aisladas o cosas que a la final a veces no vienen al caso. Entonces, en ese sentido, sí sería bueno que si alguien nosotros hace eso o si hay esos casos, nosotros informemos que pueden hacer esta transferencia de información mediante la solicitud de lo que es la historia clínica del paciente, ¿sí? Para que en otra área de salud, pues, el médico o la persona encargada o el personal de salud también pueda saber, ¿sí? En qué circunstancias está el paciente o en qué circunstancias estuvo también el paciente. ¿Ya? Ajá, sí, porque hay casos que pues llega a otra área y otra vez le comienzan a hacer exámenes de cero o le comienzan a dar la medicación que ya tomó. Entonces, para tal razón sirve la transferencia de información. Y también cuando los pacientes necesitan cuidados domiciliarios por personal de atención primaria, se realiza la transferencia de información. El personal de atención primaria, pues es el personal de los centros de salud, que también realizan visitas domiciliarias, ¿sí? A los pacientes que lo requieran o pacientes que por sus circunstancias de salud no pueden trasladarse hasta un centro de salud, ¿sí? Y bueno, finalmente vamos a hablar sobre lo que es la prevención de caídas, ¿sí? La prevención de caídas nos hace referencia a que nosotros debemos reducir el riesgo de caídas del paciente y sus efectos negativos en la seguridad del paciente en el establecimiento de salud, ¿sí? Para tal sentido, nosotros vamos a utilizar escala de Morse, ¿sí? Que esta escala de Morse nos va a permitir determinar el riesgo de caída del paciente, ¿sí? Nosotros aquí tenemos una tablita y que ustedes pueden visualizar. Cuando ustedes han ido
a los ámbitos hospitalarios, sí se dan cuenta que en la camilla del paciente hay un cuadrito, ¿sí? En donde está el nombre del paciente y también está puesto el riesgo de caída. En algunos dice riesgo de caída alto, Colores bajo, a veces, medio. verde, otros colores están. Ajá. De riesgo de caídas. Sí, entonces en ese sentido, como les mencionaba, en las instituciones de salud, ¿sí? Cuando el paciente está hospitalizado, dentro de la cabecera de la camilla hay un cuadrito que es como una pizarrita, ahí se anota el nombre del paciente, incluso anota la historia clínica o el número de cédula, y también está colocado el riesgo de caída, si es bajo, medio, alto, de acuerdo a la patología que tenga el paciente, y también se la puede realizar de acuerdo a esta escala, ¿sí? Y de acuerdo a esta escala, pues nosotros tenemos 6 puntos como tal que los valoramos, ¿sí? Si el paciente tuvo algún antecedente de caída, ¿sí? Si tuvo algún antecedente, sí, pues anotamos y tiene una evaluación de 25 puntos, y si no, serían 0 puntos. Si tiene un diagnóstico secundario, sería así, y si no, 0 puntos. Es decir, si tiene más de un diagnóstico, ¿sí? De más de un diagnóstico médico. Hay personas que solamente tienen un diagnóstico médico, entonces sería no. Cuando tiene diagnóstico secundario, es decir, que tenga más de un diagnóstico médico, ¿ya? El tercer punto sería ayuda para deambular. Si el paciente está en reposo en cama o necesita asistencia de enfermería, sería 0. Si el paciente se ayuda de bastón, muletas, andador para poder caminar, sería 15 puntos. Y si el paciente se apoya en los muebles, sería 30 puntos, ¿sí? Cuarto sería la vía venosa, si el paciente tiene o no tiene vía intravenosa. El quinto sería la marcha, si el paciente presenta, tiene una marcha normal, o está inmovilizado, o está en reposo en cama, 0. Si el paciente se encuentra débil, sería 15 puntos. Y si la marcha está alterada, requiere asistencia a alguien que le ayude, pues serían 30 puntos, ¿sí? Y al final, la conciencia del estado mental sería si el paciente está consciente de sus capacidades y limitaciones, sería 6 puntos. Si el paciente no está consciente de sus limitaciones, sería 15 puntos, ¿sí? En tal razón, una vez que yo haya hecho esta escala, haya hecho esta valoración por esta escala, voy a evidenciar si tiene un riesgo bajo, medio o alto, ¿sí? Si dentro de mi sumatoria de todo esto tengo un total de 30, ¿qué riesgo va a tener el paciente de caída? Riesgo Medio. medio. Ya, riesgo medio, ¿sí? Entonces, en ese sentido, si el paciente presenta un total de hasta 24, va a ser un riesgo bajo. Si presenta un total de 25 a 44, es riesgo medio, y mayor a 45 va a ser un riesgo alto, ¿sí? Entonces, nosotros esta valoración de caídas del paciente la vamos a identificar mediante la escala de Morse, que es esta de aquí, ¿sí? Luego vamos a ver sobre la notificación de evento adverso y evento sentinel, ¿sí? Primeramente, vamos a ver qué es un cuasi evento adverso, ¿sí? Este es un error que llega al paciente y no produce daño, ¿sí? Ejemplos, tenemos error en la medicación que es detectado previo a su administración al paciente. Error en un procedimiento o cirugía que se detecta previo a iniciar dicho procedimiento. Y técnica de cuidado de catéter incorrecta que aún no ha ocasionado una flebitis, ¿sí? Todo lo que se pueda prevenir en este caso. Sí, el cuasi evento adverso es el error que llega al paciente y no produce daño, ¿sí? Por eso se llama cuasi evento adverso, ¿sí? Y los ejemplos, pues como ya les mencioné, algunos errores en la medicación que es detectado previo a la administración del paciente. O sea, yo estoy llevando mi medicación y antes de colocar al paciente me doy cuenta que esta medicación no es para mi paciente. Entonces yo antes de administrarle, yo incluso hasta la cargué y todo, pero antes de administrarle me di cuenta que esta medicación no es, entonces yo voy, ¿sí? Esto es un cuasi evento adverso y yo también tengo que notificar, ¿sí? Porque recuerden que ya estoy haciendo casi uso de la medicación y no puedo dejar la medicación ahí, ¿sí?
Hay un error en un procedimiento de cirugía que se detectó previo a iniciar dicho procedimiento. Sí, entonces por tal razón es importante la lista de verificación de cirugía segura. Si yo estoy con la lista de verificación de cirugía segura y me doy cuenta que el paciente no es el correcto o que la cirugía que vamos a realizar no tiene nada que ver con el material quirúrgico que yo llevé, entonces tengo que volver e ir a ver el material quirúrgico que sea correcto. ¿Ya? Luego tenemos lo que es un evento adverso, ¿sí? Dígame. ¿Cuál se inventa entonces cuando uno lleva el medicamento y toca regresar? Claro. Ujú. Si nosotros nos damos cuenta que el medicamento que le vamos a colocar al paciente no es para él, ¿sí? Nosotros debemos desechar porque incluso puede que hayamos utilizado medicamento de otro paciente que tenía en otro horario. Entonces, ese medicamento yo no lo voy a guardar ahí. ¿Sí? Entonces, por tal razón, eso se notifica para pues que me puedan entregar un nuevo medicamento. ¿Sí? Pero pues sí tenemos que a veces tener un cuidado extremo en estos eventos porque son cosas que ya no nos deberían pasar, pero todavía siguen pasando, ¿sí? Luego tenemos evento adverso. Este es un error que llega al paciente y produce daño, ¿sí? Estos también se tienen que notificar. Hay unas hojas específicas para notificar esto. Voy a ver si los consigo y el sábado les llevo. Y los que tienen clase el jueves también les llevo, si las consigo, ¿sí? Estos errores que llegan al paciente y producen daño, tenemos como ejemplo la flebitis en cualquier catéter que nosotros coloquemos, úlcera por decúbito, ¿sí? Porque nosotros no realizamos al paciente hospitalizado los cambios de postura, omisión de la identificación de recién nacidos al momento, ¿sí? Si estamos en el área de que es ginecología, después vamos a lo que es sala de partos, y tenemos bastantes partos y olvidamos colocar estos brazaletes a los niños, ¿sí? Olvidamos identificarlos. También incurren los errores y producen daño al paciente porque le dan un recién nacido que no es, ¿sí? O al final la identificación es incorrecta, ¿sí? Ahora pues poco ha pasado, pero en su momento sí pasaba esto. Error en el manejo de medicamentos de alto riesgo, ¿sí? Medicamentos de alto riesgo como por ejemplo los electrolitos concentrados, que no los administremos de una manera adecuada y vayamos a ocasionar algún efecto adverso, ¿sí? Y también cuando se encuentra almacenado equipo reesterilizado por más de 28 días o ya caducó, ¿sí? Entonces, si nosotros también nos damos cuenta de eso, estos son errores que llegan al paciente que pueden producir daño. Luego tenemos lo que es el evento centinela. Este es un evento adverso como tal, así, evento adverso per se, que produce lesión o un daño severo en el paciente, ¿sí? Que incluso le puede provocar hasta la muerte, ¿ya? Entonces, como ejemplos tenemos acá la muerte no asociada directamente a la razón de internamiento, pérdida de la función de un órgano o extremidad no asociada directamente a la razón de internamiento. Sí, esto tiene que ver, pues, obviamente, porque el paciente llegó, ejemplo, porque tenía una neumonía, ¿sí? Y de un rato a otro contrajo algún otro tipo de enfermedad nosocomial o enfermedad intrahospitalaria, sin nosotros percatarnos, porque también tuvimos un cuidado inadecuado al actuar con otros pacientes, ¿sí? Y por estas razones, el paciente, ejemplo, digamos, pierde la función de algún órgano, alguna extremidad y se tenga que amputar, ¿sí? Entonces, en este sentido, sí es un error que comete el personal de salud como tal y que produce una lesión o un daño severo hacia el paciente, ¿sí? Error en la realización de un procedimiento de enfermería o una cirugía. El caso de las muertes maternas también es se lo conoce como un evento centinela y un evento adverso como tal, ¿sí? Porque no se han tomado todas las medidas necesarias para evitar esta muerte materna, ¿sí? Las muertes maternas hoy en día son evaluadas generalmente cuando existe una muerte materna, evalúan bastante lo que es el personal médico y personal enfermero que estuvo
dentro de los procedimientos y dentro de lo que es sala de parto para evidenciar por qué razones, qué nomás hicieron, qué procedimientos realizaron y todo, ¿sí? Al paciente al cual se le administra un medicamento por error y es necesario activar un código azul, aun si no se dio RCP. El código azul, pues, hace referencia a lo que es la activación de lo que es y casos de hipertensión o casos en los cuales se necesita realizar reanimación cardiopulmonar, ¿sí? Paciente al que por un error médico fue necesario aplicar maniobras de RCP y sobrevive. El suicidio dentro del área hospitalaria también es un evento centinela. Y violación, maltrato u homicidio de cualquier paciente es un evento centinela. ¿Ya? El evento centinela es un evento adverso como tal, por eso dice evento adverso per se, que produce una lesión o daño severo. ¿Sí? Y esta es la notificación de evento adverso y centinela que nosotros podemos encontrar en lo que es el Ministerio de Salud Pública. Aquí anotamos todos los datos del paciente, la información de la persona que notifica, el tipo de evento y tenemos que describir el evento, cómo pasó y cómo es como tal, ¿sí? Eso sería todo, chicos. Gracias por su atención. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? No, Liz.